It's ringing! Brad? Drew? We need help! We are getting so lit right now! Listen to me! We need help! Oh, you need some help? You need help getting laid? Send us the Addy Baddies, come on! Listen, you dumb fucks! We need help, okay? Send someone! ¿Hasta dónde puede llegar la violencia cuando un animal pierde el control? Pero quizá la verdadera pregunta es otra. ¿Qué tan delgada es la línea que separa lo civilizado de lo salvaje? There's something wrong with Ben. Primate, el nuevo film de terror de Johannes Roberts, se ha convertido en una de las películas más taquilleras de lo que va de 2026, y su premisa, aunque sencilla, toca un miedo muy primitivo. El momento en que algo que creías conocer deja de ser predecible. No, I'm sorry. Don't you have a gun or something? You want to shoot him? Yeah. Isn't that what you're supposed to do with sick animals? La historia nos lleva a Hawái. Lucy regresa a la casa familiar después de varios años fuera y se reúne con sus amigos para pasar unos días juntos. El lugar parece perfecto. Una casa moderna, aislada, suspendida entre el mar y el acantilado, como si el mundo exterior no existiera. Pero esa calma empieza a fracturarse cuando Ben, el chimpancé de la familia, un animal extraordinariamente inteligente, criado prácticamente como un humano, comienza a comportarse de manera extraña. Y cuando la situación se sale de control, el aislamiento deja de ser un lujo y se convierte en una trampa. Lo interesante de Primate es que no intenta ser una película compleja. No busca grandes giros ni discursos elaborados. Su fuerza está en algo más básico: la tensión, la espera, la incomodidad de saber que algo va a pasar, pero no cuándo. La película juega constantemente con esa sensación, explorando el miedo a lo impredecible y recordándonos que la naturaleza nunca deja de ser naturaleza, por más que intentemos domesticarla. Uno de los mayores aciertos está en la forma en que se da vida a Ben. En una industria donde el CGI suele ser la salida fácil, Roberts apuesta por efectos prácticos. Un actor dentro del traje, animatrónicos, marionetas, y el resultado se siente físico, real, presente. Ben no se ve como un efecto digital más. Se siente como una criatura que ocupa espacio, que pesa, que respira, y por eso mismo inquieta más. The thing that attracted me the most to the script and to playing Ben is the challenge. I found that to be a very exciting and unique opportunity and also a venture, you know, in the age of AI and CGI and motion capture, where most of the films and productions are going that way, to take on the challenge to recreate this character using a real person, using the artistry of everyone involved to make it. I thought that was actually quite daring. La película también entiende muy bien el ritmo. No todo es violencia inmediata. Hay momentos de silencio, pequeñas pausas, instantes en los que el espectador puede respirar, solo para que la tensión regrese con más fuerza. Y cuando la violencia aparece, no es estilizada ni elegante, es incómoda, caótica y a veces brutal, acompañada por la música de Adrian Johnston, que envuelve cada escena en una sensación constante de peligro. No! Primate no es una obra maestra, ni pretende serlo. Es una película de 3 estrellas sobre 5 que quizá no sorprenda por su originalidad ni por la profundidad de su historia, pero que funciona exactamente como lo que quiere ser. Una experiencia intensa, directa, casi visceral. Un recordatorio de que el terror más efectivo no siempre viene de lo sobrenatural,
sino de aquello que podría suceder en el mundo real. The chimpanzee. What are you talking about? Porque al final, Primate no trata realmente de un chimpancé. Trata de la ilusión humana de control, de esa necesidad de creer que todo puede ser domesticado, contenido, entendido. Y tal vez el verdadero horror no es cuando lo salvaje ataca, sino cuando recordamos que nunca dejó de estar ahí.